Cuando se pierde todo, ¿es posible encontrar una nueva vida? Esta es la pregunta que María se hace en medio de la desesperación y la soledad. Ella es una madre valiente, luchando para proteger a su bebé, Mateo, mientras enfrenta los desafíos de un matrimonio abusivo con Javier, un millonario que, tras heredar una fortuna, dejó que la violencia dominara su vida. Cuando Javier, en un ataque de furia, expulsa a María y Mateo de casa, su vida se transforma en una pesadilla. Desamparada y con solo algunas ropas y pañales, María se ve vagando por las calles de la ciudad, sintiendo el peso de la inseguridad y el miedo. Cada paso es un recordatorio de su fragilidad, pero también una oportunidad de renacimiento. En su búsqueda desesperada por un refugio, encuentra una cabaña abandonada en una zona rural, un lugar que, aunque desgastado y solitario, promete la posibilidad de un nuevo comienzo. La cabaña se convierte en un refugio temporal, donde María sueña con recomenzar la vida, lejos del dolor y el abuso. Mientras se adapta a esta nueva realidad, se aproxima una tormenta, trayendo consigo la amenaza de filtraciones y fuego. María, decidida a proteger a su hijo y lo poco que ha conseguido, lucha contra las adversidades naturales y emocionales, mostrando una fuerza que ella misma no sabía que poseía. Es en ese momento que Carlos, el dueño de la cabaña, aparece. Él escucha la historia de María y, conmovido por su valentía, decide ayudarla. Juntos, se unen para transformar el lugar en un acogedor alojamiento para huéspedes, una nueva vida se dibuja ante ellos. La cabaña, antes un símbolo de desesperación, se transforma en un espacio vibrante y exitoso, donde el amor y la unión entre Carlos y María florecen. Desarrollan una relación profunda, culminando en una propuesta de matrimonio que representa no solo un nuevo comienzo, sino la superación de un pasado doloroso. Sin embargo, el pasado no está completamente enterrado. Javier reaparece, amenazando la nueva vida que María ha construido. Pero ahora, ella ya no está sola. Carlos se interpone entre ellos, defendiendo a María y mostrando que ella es más fuerte de lo que nunca imaginó. La jornada de María está marcada por momentos de reflexión y crecimiento. Ella crea un programa en la cabaña para ayudar a otras mujeres que, al igual que ella, han escapado de relaciones abusivas. La cabaña, ahora un símbolo de renovación y segundas oportunidades, ofrece un refugio seguro e inspirador para muchas familias. La historia de María no solo trata sobre superación, sino sobre el coraje de recomenzar, la importancia de luchar por un futuro mejor y la fuerza que reside dentro de cada uno, incluso en los momentos más oscuros. María, al mirar hacia atrás, se da cuenta de que cada paso dado, cada lágrima derramada la ha llevado hasta aquí. Y el mensaje que comparte es claro: no importa cuán difícil sea el camino, siempre hay esperanza para un nuevo comienzo. María se sentía perdida, como si estuviera flotando en un mar de incertidumbres. La visión de la cabaña, con su techo desgastado y ventanas rotas, era un reflejo perfecto de su propia vida, un espacio que antes parecía prometedor, pero que ahora cargaba cicatrices de abandono. Al entrar, el olor a moho y madera envejecida la envolvió, y el silencio la hizo sentirse aún más sola. Con Mateo en brazos, se permitió un momento de debilidad, lágrimas calientes corriendo por su rostro. La realidad de la soledad la golpeó con fuerza. Ser una madre soltera en un mundo cruel no era lo que había imaginado. Los recuerdos de Javier, sus palabras hirientes y los momentos de dolor asediaban su mente. Recordaba las promesas que él hizo al principio de la relación, antes de que la fortuna lo transformara en un hombre diferente. Cuando la ira se apoderó de él, el amor se deshizo en un instante. Ahora, lo único que quedaba era la necesidad de proteger a Mateo. Mientras buscaba un lugar para sentarse, María comenzó a organizar el espacio. Con cada objeto que movía, una nueva ola de tristeza la invadía. Las paredes desgastadas parecían resonar con su propia lucha interna. Se preguntaba si realmente podría recomenzar. La duda crecía como una sombra, susurrando que quizás no era lo suficientemente fuerte para superar todo aquello. Fue entonces que Carlos apareció. Era un hombre amable, con una sonrisa acogedora que parecía iluminar el oscuro ambiente de la cabaña. Al escuchar la historia de María, su mirada pasó de sorpresa a empatía. No era solo un extraño, era alguien que comprendía el dolor y los desafíos que ella enfrentaba.
Carlos tenía su propio pasado, marcado por pérdidas y nuevos comienzos, y eso los conectó instantáneamente. No necesitas enfrentar esto sola, dijo, con una voz firme, pero suave. Era una oferta de ayuda que María no esperaba. Al principio, dudó. La idea de confiar en alguien nuevamente era aterradora. Pero, al mirar a Mateo, sintió que necesitaba ser valiente, no solo por ella, sino por él. La conexión entre ellos crecía, y con eso, la esperanza. Carlos comenzó a visitar la cabaña con más regularidad, siempre trayendo algo para ayudar. Tenía una manera de ver el potencial donde otros solo veían ruinas. Juntos, comenzaron a planear reformas simples, pero significativas. Con cada clavo que martillaban y cada pared que pintaban, María se sentía más viva. La cabaña no era solo un refugio, se estaba transformando en un hogar. Pero mientras su amistad florecía, las inseguridades de María también se manifestaban. El miedo de que Javier pudiera volver a atormentarla era constante. Recordaba su ira, las noches sin dormir, y eso la hacía dudar en abrir su corazón a Carlos. ¿Qué pasaría si Javier apareciera nuevamente? Se preguntaba si podría soportar el dolor de perder otra vez. La tensión entre el pasado y el futuro era palpable. En una noche tranquila, mientras contemplaban las estrellas desde fuera de la cabaña, María decidió compartir sus miedos. ¿Y si un día él vuelve? ¿Y si no puedo proteger a Mateo? La vulnerabilidad en su voz era clara. Carlos la escuchó en silencio, y luego, con una mirada seria, respondió, «Eres más fuerte de lo que piensas. Y no estás sola. Juntos, podemos enfrentar cualquier cosa». Estas palabras la tocaron profundamente, pero la duda aún persistía. ¿Cuánto realmente podía confiar en Carlos? ¿Y qué significaba eso para su futuro? La necesidad de empezar de nuevo era un deseo ardiente, pero la inseguridad la mantenía despierta por la noche. Con el paso de los días, la cabaña se estaba convirtiendo en un espacio de esperanza. María comenzó a vislumbrar un futuro, un lugar donde mujeres como ella pudieran encontrar refugio y apoyo. La idea de crear un refugio para otras madres la motivaba, pero también traía a la superficie los recuerdos más dolorosos. ¿Cómo podría ayudar a otras personas si aún luchaba por ayudarse a sí misma? Esa pregunta la atormentaba. En un momento de reflexión, María decidió que necesitaba enfrentar a sus demonios. Comenzó a escribir un diario, poniendo sus pensamientos y sentimientos en palabras. Con cada página llena, una parte de ella se liberaba. La escritura se convirtió en un espacio seguro donde podía explorar sus dudas e inseguridades. Pero, al mismo tiempo, también se cuestionaba sobre sus propias limitaciones. ¿Y si, en el fondo, no era capaz de ser la mujer que deseaba ser? Las interacciones con Carlos se volvieron más frecuentes y profundas. Discutían planes para el futuro, pero también compartían miedos e inseguridades. En una de esas conversaciones, Carlos también reveló sus propias luchas. Había perdido a un hermano en un accidente trágico y, desde entonces, se sentía incapaz de amar plenamente. Esa vulnerabilidad los unió aún más. Se convirtieron en amigos, aliados en una batalla contra los fantasmas del pasado. María luchaba por aplicar las lecciones que aprendía. Había días en que la tristeza la consumía y se preguntaba si lograría seguir adelante. Pero también había días en que la esperanza brillaba. Comenzó a ayudar a una vecina, Ana, que también había huido de una relación abusiva. Su amistad se solidificó, y juntas empezaron a planear un evento en la cabaña para recaudar fondos y abrir un refugio permanente. La cabaña, que antes era un símbolo de desesperación, se estaba transformando en un faro de esperanza. Pero la sombra del pasado aún sobrevolaba a María. Sabía que, en algún lugar, Javier estaba esperando para hacer su jugada final. Y, mientras la vida comenzaba a levantarse, la incertidumbre de un nuevo enfrentamiento le pesaba en el corazón. Miró a Mateo, durmiendo tranquilamente en su regazo, y se dio cuenta de que no podía dar marcha atrás. La lucha por un futuro mejor no era solo por ella, sino por él. Y, independientemente de los desafíos que vinieran, María estaba decidida a enfrentar cada uno de ellos con valentía.
María estaba sentada en la pequeña mesa de la cabaña, la suave luz del atardecer filtrándose por las ventanas rotas. El diario que había comenzado a escribir estaba abierto frente a ella, pero las palabras parecían esquivar su mente. Miró una página en blanco y sintió una ola de frustración. Cada vez que intentaba poner sus sentimientos en palabras, la ansiedad la dominaba, como si una sombra la siguiera, lista para derribarla en cualquier momento. Los recuerdos de Javier la atormentaban más que antes. Su ira, el dolor que había causado, eran imágenes vívidas que no la dejaban en paz. La idea de que él pudiera regresar a su vida la dejaba paralizada. ¿Y si aparecía y se llevaba a Mateo? El pensamiento le provocó un nudo en el estómago. ¿Realmente era lo suficientemente fuerte como para enfrentar esa posibilidad? Cada día que pasaba, la duda se volvía más pesada. Carlos, al darse cuenta del cambio en el comportamiento de María, comenzó a preocuparse. Se había convertido en una presencia constante en su vida, pero la tensión era palpable. Lo que debía ser una amistad en crecimiento se estaba convirtiendo en un campo minado de emociones. Carlos había comenzado a desarrollar sentimientos más profundos por María, pero su inseguridad lo complicaba todo. Sentía que cada intento de acercarse a ella era un paso en un terreno inestable. Una tarde, mientras trabajaban en la reforma de la cabaña, Carlos decidió hablar abiertamente sobre sus sentimientos. María, yo siento que nos estamos acercando, pero también veo que pareces distante. ¿Qué está pasando? La pregunta estaba cargada de esperanza, pero también de miedo. Temía que la respuesta pudiera alejarlos aún más. María dudó, el corazón latiendo acelerado. No sé si puedo, Carlos. Todavía estoy lidiando con tantas cosas, y el miedo de que Javier regrese es algo que pesa en mí. Sus palabras salieron como un suspiro, una confesión que la dejó vulnerable. No quería herir a Carlos, pero la verdad era que estaba luchando contra demonios internos que la impedían avanzar. Carlos la miró con compasión. Entiendo. Pero no tienes que pasar por esto sola. Todos tenemos nuestros pasados, nuestras cicatrices. Se acercó, colocando una mano reconfortante sobre la suya. Sin embargo, la conexión que antes parecía tan fuerte ahora era frágil. María se sintió dividida entre el deseo de abrirse y el miedo de lastimarse nuevamente. La tensión entre ellos aumentó, pero, al mismo tiempo, ambos eran conscientes de que lo que estaban construyendo merecía una oportunidad. En los días siguientes, mientras la cabaña tomaba forma, las conversaciones entre ellos se volvieron más raras, y las palabras no dichas pendían en el aire. La amistad estaba siendo probada, y María sentía que el peso del pasado se estaba volviendo insoportable. Fue entonces que, en una mañana lluviosa, Javier apareció. El golpe en la puerta resonó como una advertencia de un peligro inminente. María se congeló, el corazón latiendo en su pecho. ¿Quién es?, preguntó, su voz casi inaudible. Al abrir la puerta, encontró a su exmarido, con una expresión que mezclaba ira y desesperación. Vine a buscar lo que es mío, dijo, los ojos fijos en Mateo, que jugaba despreocupado en la esquina de la sala. La presencia de Javier era un recordatorio doloroso de todo lo que ella había intentado olvidar. La seguridad que había comenzado a construir se desvaneció en un instante, y la soledad que pensó haber superado regresó con fuerza total. María se sintió rodeada. ¿Qué debería hacer? Él no tenía derecho a aparecer así, pero el recuerdo de las noches en que la amenazó la hacía dudar. Mientras trataba de encontrar palabras, Carlos apareció detrás de ella. Él percibía la tensión en el aire y, al ver a Javier, su instinto de protección despertó. María, ¿estás bien?, preguntó, pero ya sabía que la situación era complicada. No, no estoy, respondió María, la voz entrecortada. Se sintió perdida, sin saber cómo reaccionar. La presencia de Carlos la confortaba, pero el recuerdo de Javier era un peso inescapable. Javier avanzó. No puedes quedarte aquí con ese tipo. Él no es el padre de nuestro hijo. La declaración cortó el aire como un cuchillo. María sintió la rabia burbujear dentro de ella, pero también el miedo que siempre lo acompañaba. Miró a Mateo, que la observaba con ojos inocentes, y la determinación comenzó a resurgir.
Mateo es mi hijo, y lo protegeré a toda costa, dijo, su voz más firme de lo que se sentía. Carlos se posicionó al lado de María, mostrando que estaba allí para apoyarla. No puede simplemente aparecer así y amenazar su vida, declaró, la tensión entre los dos hombres intensificándose. Javier lanzó una mirada desafiante, pero Carlos no se dejó intimidar. La situación estaba a punto de explotar, y María sabía que necesitaba actuar. Sal de mi vida, Javier. No quiero más que estés cerca, dijo, sintiéndose más fuerte con cada palabra. Pero dentro de ella, la duda aún persistía. ¿Y si Javier no se iba? ¿Y si decidía luchar por la custodia de Mateo? La batalla apenas comenzaba. Mientras los dos hombres intercambiaban palabras ásperas, María se sentía dividida entre la ira y la vulnerabilidad. Lo que estaba en juego era mucho mayor que su amistad con Carlos. Era la seguridad de su hijo, la oportunidad de comenzar de nuevo. Y, al mirar a Mateo, que sentía la tensión en el aire, sabía que no podía dejar que el pasado la derrotara nuevamente. Las emociones estaban a flor de piel, y la batalla que se desarrollaba en la cabaña no era solo una lucha física, sino un enfrentamiento entre el pasado y un futuro que comenzaba a vislumbrar. Con cada palabra intercambiada, cada mirada desafiante, María se sentía más cerca de entender que la verdadera lucha era dentro de ella misma. La lucha por la libertad, por amor y, sobre todo, por la protección de Mateo. Y, al final, no importaba lo que hiciera Javier, estaba decidida a no permitir que el miedo definiera su camino. María respiró hondo, el olor de la lluvia mezclado con el de la madera vieja invadiendo sus fosas nasales. La presencia de Javier, con su mirada amenazante y palabras cortantes, la hizo sentir como si estuviera atrapada en una pesadilla. Su corazón latía rápidamente, y la adrenalina inundaba su cuerpo, pero había algo más profundo y doloroso agitando dentro de ella, el recuerdo de otras peleas, otras amenazas, otras noches en las que se sintió impotente. La imagen de Javier, tan familiar y, al mismo tiempo, tan temida, era un recordatorio constante de su fragilidad. Lo que era una pelea por su hijo se convirtió en un enfrentamiento entre el pasado y sus esperanzas para el futuro. Mientras Carlos se posicionaba a su lado, María sintió una ola de gratitud y, al mismo tiempo, culpa por arrastrarlo a este lío. Sabía que Carlos no merecía esta tormenta que se avecinaba, pero la realidad la obligaba a enfrentar lo que había evitado por tanto tiempo. Mateo es mi hijo y lo protegeré, la voz de María sonó más fuerte de lo que se sentía. Esa certeza comenzó a mezclarse con un nuevo tipo de miedo. ¿Qué estaba dispuesta a hacer? ¿Cómo se defendería de Javier, que conocía sus debilidades como nadie? Cada palabra que salía de su boca era un acto de valentía, pero su mente estaba en un torbellino, luchando contra los recuerdos de una relación tóxica. Javier, al darse cuenta de su determinación, comenzó a reír, una risa seca y sin alegría que resonó en las paredes de la cabaña. ¿Crees que puedes oponerte a mí? Siempre has sido débil, María. Siempre has necesitado de mí para todo. Las palabras de él cortaron el aire como cuchillas, y María sintió la rabia burbujear en su interior. Era cierto que se había sentido débil en el pasado, pero eso no significaba que continuaría así. Recordaba las promesas que se había hecho a sí misma, que nunca más dejaría que nadie la menospreciara. Carlos, al notar el cambio en la expresión de María, decidió intervenir. Javier, no tienes lugar aquí. Lo que sucedió entre ustedes es pasado, y María no te necesita para criar a Mateo. El tono de Carlos era firme, y María admiraba su valentía, pero la inseguridad aún la dominaba. ¿Y si Javier se llevaba a Mateo? ¿Qué haría? María miró a Carlos, y la fuerza que él emanaba comenzó a iluminar el camino oscuro que se había formado en su mente. Con cada palabra de apoyo que Carlos expresaba, sentía una chispa de valentía encenderse dentro de ella. Era como si las cadenas invisibles que la ataban al miedo comenzaran a romperse. No soy débil, dijo María, su voz ahora más clara. Soy la madre de Mateo y no permitiré que me lastimes nuevamente. La declaración la sorprendió, pero al mismo tiempo, trajo un sentido de claridad. Era como si un velo se estuviera levantando, permitiéndole ver lo que realmente importaba.
Javier dudó, la expresión en su rostro cambiando de ira a confusión. No puedes hacer esto. Soy su padre. Intentó usar su propia fragilidad contra ella, pero algo dentro de María se solidificó. Ya no estaba dispuesta a dejarse intimidar. La tensión en la sala era palpable, y María se dio cuenta de que estaba en un punto de inflexión. No solo estaba luchando contra Javier, sino también contra los restos de su propia inseguridad. La lucha interna era feroz, pero la determinación de proteger a Mateo estaba superando al miedo. Ella ya no era la mujer que se dejaba llevar por las palabras venenosas de Javier. Tenía a Carlos a su lado, un amigo que había demostrado ser digno de confianza en medio del caos. María declaró, mirando a los ojos desafiantes de Javier, que Mateo merecía crecer en un lugar seguro, lejos de él. Y ella iba a luchar por eso. La certeza en su voz la sorprendió, pero también la fortaleció. Vio cómo la expresión de Javier cambiaba, una mezcla de ira y desesperación, y se dio cuenta de que estaba empezando a perder el control. Eso, de alguna manera, la animó. Si él se sentía amenazado, era porque percibía que ella ya no era la mujer que podía manipular. La lucha no era solo contra Javier, era una batalla interna. María finalmente estaba enfrentando sus propias fallas y miedos. El peso que llevaba era inmenso, pero ahora había una nueva luz en su corazón. La idea de perder a Mateo era insoportable, y eso la hizo darse cuenta de que necesitaba levantarse. La ira de Javier era como un eco, amenazando con reverberar en su corazón, pero María estaba decidida a no dejar que eso la dominara. Había aprendido que la vida no era solo sobre las cicatrices del pasado, sino sobre cómo se levantaba después de los golpes. Y, al mirar a Carlos, vio que no estaba sola. Juntos, podrían enfrentar lo que viniera. María repitió, ahora con más convicción, que Javier saliera de su vida. No iba a permitir que él destruyera lo que estaba tratando de construir. Javier, dándose cuenta de que había perdido el control de la situación, dio un paso adelante, pero Carlos se interpuso entre ellos, un escudo humano para María. La imagen de Carlos, firme y resuelto, reforzó su determinación. Era un símbolo de que ya no estaba sola en la lucha. La batalla estaba lejos de terminar, pero María ahora sentía que tenía el poder de moldear su propio destino. La lucha por el futuro de Mateo y por su propia libertad apenas comenzaba, pero tenía un nuevo propósito, una nueva fuerza. Y, al mirar a su hijo, que aún jugaba despreocupado, sabía que no podía rendirse. María sintió el corazón acelerarse mientras las palabras de Javier reverberaban en su mente. Siempre has sido débil, María. Esa frase, tan familiar, parecía ecoar en las paredes de la cabaña, tratando de infiltrarse en su mente y socavar la nueva determinación que había encontrado. Pero ahora, al mirar a Carlos, no podía dejarse llevar por esas palabras. Él estaba allí, firme, y eso le daba fuerza. Javier daba pasos lentos, como un depredador que siente el olor del miedo. No puedes despedirme. Soy su padre, y no tienes derecho a decidir por nosotros dos. Su voz era una mezcla de ira y desesperación, pero María se dio cuenta de que esa desesperación era la clave. Estaba perdiendo el control, y eso solo la animaba. Mateo es un niño, Javier. Necesita un hogar estable, y tú no puedes ofrecer eso, dijo ella, con la voz más firme que antes. En el fondo, sabía que la lucha no sería fácil. Con cada palabra que pronunciaba, surgía un nuevo miedo, ¿y si Javier realmente intentaba llevarse a Mateo? ¿Y si fallaba? Carlos miró a María, dándose cuenta de la lucha interna que ella libraba. Se acercó un poco más, poniendo una mano reconfortante en su hombro. No estás sola, María. Estamos juntos en esto. Recuerda lo que dijiste, que vas a luchar por Mateo. Eso es lo que importa ahora. Las palabras de Carlos fueron como un ancla en medio de la tormenta emocional que se formaba dentro de ella. María cerró los ojos por un momento, tratando de encontrar un punto de equilibrio en medio del caos. Cuando finalmente los abrió, sintió un nuevo tipo de claridad. Ya no soy la mujer que conociste, Javier. Soy una madre, y eso cambia todo. Cada palabra la hacía sentir más fuerte, más capaz de enfrentar lo que estaba por venir.
Pero la batalla estaba lejos de ser ganada. Tan pronto como Javier vio que su juego emocional estaba fallando, se dio la vuelta, buscando una nueva estrategia. ¿Realmente crees que puedes ignorarme? ¿Que puedes simplemente apartarme así? Haré lo que sea por estar con mi hijo. La amenaza en sus palabras era clara, y eso hizo que el corazón de María se hundiera un poco. La tensión en la sala creció, y la atmósfera se volvió pesada. Sabía que las consecuencias de esa noche podrían ser severas. No era solo una pelea, era una lucha por la seguridad de Mateo y por su propia libertad emocional. Las memorias de noches pasadas, cuando Javier la hacía sentir pequeña y sin valor, volvieron a surgir. Con cada recuerdo, la inseguridad parecía querer dominarla nuevamente. Carlos notó el cambio en la expresión de María y decidió hablar de nuevo. Javier, no puedes usar a Mateo como un arma. Es un niño, y necesita amor y estabilidad, cosas que tú no puedes ofrecer. La voz de Carlos era firme, pero había un toque de preocupación. Sabía que las palabras de Javier podían ser devastadoras. María sintió el peso de lo que Carlos había dicho. Era verdad. Necesitaba ser la voz de la razón, no solo por ella, sino por Mateo. El niño estaba en su habitación, ajeno a la tormenta que se formaba afuera. La idea de que pudiera ser arrastrado al conflicto la aterrorizaba. Javier, no voy a permitir que lastimes a nuestro hijo, afirmó María, respirando hondo. La lucha interna aún persistía, pero la determinación de proteger a Mateo era más fuerte. Ya no era la mujer que se dejaba abatir por palabras crueles. Ahora, tenía un propósito. La ira de Javier se transformó en una expresión de incredulidad. ¿Realmente crees que puedes alejarme así? ¿Que puedes ignorarme? Haré lo que sea por recuperar a mi hijo. No puedes simplemente decidir eso, intervino Carlos, su voz llena de convicción. Necesitas entender que lo que hiciste en el pasado no puede ser borrado. Si realmente amas a Mateo, dejarás que tenga una vida segura. María observó la expresión de Javier contorsionarse, una lucha entre la ira y la tristeza. Era una batalla que conocía muy bien. La mirada de él, antes tan amenazadora, ahora era una mezcla de desesperación y el intento de recuperar el control que se le escapaba de las manos. María repitió para sí misma, casi como un mantra, que no era débil. Miró a Carlos, que aún la apoyaba. Era la madre de Mateo, y eso significaba que haría lo que fuera necesario para protegerlo. Esta nueva certeza la hizo recordar las fallas del pasado. Las veces en que se dejó llevar por las palabras de Javier, las veces que él la hizo dudar de sí misma. Ahora entendía que la verdadera fuerza venía de dentro. No se trataba solo de ser fuerte físicamente, sino de encontrar el valor para posicionarse, para luchar por lo que era correcto. El enfrentamiento estaba lejos de resolverse, pero María se sintió más fuerte. Las pequeñas victorias que había conquistado en la lucha interior comenzaron a manifestarse en el exterior. Cada palabra pronunciada, cada paso adelante, eran una señal de que se estaba levantando. Cuando miró nuevamente a Javier, vio no solo a un hombre amenazador, sino un reflejo de sus propias inseguridades. Y, por un momento, eso la hizo sentir pena por él. Estaba atrapado en un ciclo de dolor y rabia, así como ella había estado. Pero ahora, estaba decidida a no retroceder. No era más de él, Javier. Era la madre de Mateo, y eso era todo lo que importaba. Las palabras salieron con una claridad que la sorprendió. Estaba lista para enfrentar lo que viniera después, no solo por ella, sino por su hijo. Y, mientras la tormenta afuera comenzaba a calmarse, una nueva esperanza comenzó a brotar dentro de ella. La lucha apenas comenzaba, pero María ahora sabía que era capaz de luchar. No estaba sola en esta batalla, y eso era todo lo que necesitaba para seguir adelante. María sintió su corazón acelerarse mientras las palabras de Javier resonaban en su mente. Siempre has sido débil, María. Esa frase, tan familiar, parecía resonar en las paredes de la cabaña, tratando de infiltrarse en su mente y socavar la nueva determinación que había encontrado. Pero ahora, al mirar a Carlos, no podía dejarse llevar por esas palabras. Él estaba allí, firme, y eso le daba fuerza.
Javier daba pasos lentos, como un depredador que huele el miedo. No puedes echarme, soy su padre, y no tienes derecho a decidir por nosotros dos. La voz de él era una mezcla de rabia y desesperación, pero María se dio cuenta de que esa desesperación era la clave. Estaba perdiendo el control y eso solo la animaba. Mateo es un niño, Javier. Necesita un hogar estable, y tú no puedes ofrecer eso, dijo ella, sintiendo la adrenalina pulsar en sus venas. En el fondo, sabía que la lucha no sería fácil. A cada palabra que pronunciaba, un nuevo miedo surgía, ¿y si Javier realmente intentaba llevarse a Mateo? ¿Y si fracasaba? Carlos miró a María, dándose cuenta de la lucha interna que libraba. Se acercó un poco más, poniendo una mano reconfortante en su hombro. No estás sola, María. Estamos juntos en esto. Recuerda lo que dijiste, que lucharás por Mateo. Eso es lo que importa ahora. Las palabras de Carlos fueron como un ancla en medio de la tormenta emocional que se formaba dentro de ella. María cerró los ojos por un momento, tratando de encontrar un punto de equilibrio en medio del caos. Cuando finalmente los abrió, sintió un nuevo tipo de claridad. No soy más la mujer que conociste, Javier. Soy una madre, y eso lo cambia todo. Cada palabra la hacía sentirse más fuerte, más capaz de enfrentar lo que estaba por venir. Pero la batalla estaba lejos de ser ganada. Tan pronto como Javier vio que su juego emocional estaba fallando, se dio la vuelta, buscando una nueva estrategia. ¿Realmente crees que puedes ignorarme? ¿Que puedes simplemente alejarme así? Haré todo lo posible para estar con mi hijo. La amenaza en sus palabras era clara, y eso hizo que el corazón de María se hundiera un poco. La tensión en la sala creció y la atmósfera se volvió pesada. Sabía que las consecuencias de esa noche podrían ser severas. No era solo una pelea, era una lucha por la seguridad de Mateo y por su propia libertad emocional. Las memorias de noches pasadas, cuando Javier la hacía sentir pequeña e insignificante, volvieron a la mente. A cada recuerdo, la inseguridad parecía querer dominarla de nuevo. Carlos notó el cambio en la expresión de María y decidió hablar nuevamente. Javier, no puedes usar a Mateo como un arma. Es un niño y necesita amor y estabilidad, cosas que tú no puedes ofrecer. La voz de Carlos era firme, pero había un toque de preocupación. Sabía que las palabras de Javier podían ser devastadoras. María sintió el peso de lo que Carlos había dicho. Era verdad. Necesitaba ser la voz de la razón, no solo por sí misma, sino por Mateo. El niño estaba en su habitación, ajeno a la tormenta que se formaba afuera. La idea de que pudiera ser arrastrado al conflicto la aterraba. Javier, no voy a permitir que lastimes a nuestro hijo, afirmó María, respirando hondo. La lucha interna aún persistía, pero la determinación de proteger a Mateo era más fuerte. Ya no era la mujer que se dejaba abatir por palabras crueles. Ahora tenía un propósito. La rabia de Javier se transformó en una expresión de incredulidad. ¿Realmente crees que puedes alejarme así? ¿Qué puedes ignorarme? Haré todo lo posible para recuperar a mi hijo. No puedes simplemente decidir eso, intervino Carlos, su voz llena de convicción. Necesitas entender que lo que hiciste en el pasado no se puede borrar. Si realmente amas a Mateo, dejarás que tenga una vida segura. María observó la expresión de Javier contorsionarse, una lucha entre la ira y la tristeza. Era una batalla que conocía muy bien. Su mirada, antes tan amenazante, ahora era una mezcla de desesperación y un intento de recuperar el control que se le escapaba de las manos. María repitió para sí misma, casi como un mantra, que no era débil. Miró a Carlos, quien aún la apoyaba. Era la madre de Mateo, y eso significaba que haría lo que fuera necesario para protegerlo. Esta nueva certeza la hizo recordar las fallas del pasado. Las veces que se dejó llevar por las palabras de Javier, las veces que él la hizo dudar de sí misma. Ahora entendía que la verdadera fuerza venía de adentro. No se trataba solo de ser fuerte físicamente, sino de encontrar el valor para posicionarse, para luchar por lo que era correcto. El enfrentamiento estaba lejos de resolverse, pero María se sintió más fuerte.
Las pequeñas victorias que había conquistado en su lucha interna comenzaron a manifestarse en el exterior. Cada palabra pronunciada, cada paso adelante, eran una señal de que se estaba levantando. Cuando miró de nuevo a Javier, vio no solo a un hombre amenazante, sino un reflejo de sus propias inseguridades. Y, por un momento, eso la hizo sentir pena por él. Estaba atrapado en un ciclo de dolor y rabia, así como ella ya había estado. Pero ahora, estaba decidida a no volver atrás. No era más suya, Javier. Era la madre de Mateo, y eso era todo lo que importaba. Las palabras salieron con una claridad que la sorprendió. Estaba lista para enfrentar lo que viniera a continuación, no solo por sí misma, sino por su hijo. Y, mientras la tormenta afuera comenzaba a calmarse, una nueva esperanza empezó a brotar dentro de ella. La lucha apenas comenzaba, pero María ahora sabía que era capaz de luchar. No estaba sola en esta batalla, y eso era todo lo que necesitaba para seguir adelante. María sintió el peso de las palabras que salían de la boca de Javier, como si cada frase fuera una piedra arrojada a su corazón. La tensión en la sala era palpable, y el aire parecía pesado con la expectativa. Sabía que necesitaba mantenerse firme, pero los recuerdos de su pasado con Javier comenzaban a surgir, como sombras tratando de cubrir la luz que había encontrado. No eres nada sin mí, María, dijo, y la rabia en su voz reverberó en las paredes de la cabaña. Soy su padre. No puedes simplemente excluirme de la vida de nuestro hijo. La expresión de Javier, llena de frustración y desesperación, hizo que su corazón se acelerara de nuevo. Pero, al mismo tiempo, esa emoción la despertó. No era la misma mujer que se dejaba afectar por palabras crueles. Ahora, con la presencia de Carlos a su lado, sintió que tenía un propósito. Soy todo lo que Mateo necesita, respondió María, su voz más firme de lo que se sentía. Necesita seguridad, amor y estabilidad. Y tú no puedes ofrecer eso. Vio los ojos de Javier entrecerrarse. La rabia estaba hirviendo, pero había algo más allí. Miedo. Miedo a perder el control, miedo a ser dejado de lado. María se dio cuenta de que se estaba hundiendo en sus propias mentiras, y eso la llenó de valor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos, al percibir la tensión, apretó gentilmente el hombro de María, como si dijera que no estaba sola. Esa conexión la hizo sentirse más fuerte. Respiró hondo, tratando de calmar el torbellino de emociones que la asaltaba. Mateo necesita un padre, sí, dijo Carlos, interrumpiendo el silencio. Pero un padre que pueda ofrecer amor, no solo un título. ¿Qué tienes para ofrecer, Javier? No has estado presente. No eres un ejemplo de estabilidad. Las palabras de Carlos resonaron en la cabeza de María, y se dio cuenta de que ya se había liberado de las cadenas que la ataban al pasado. Miró a Javier, y, por primera vez, no vio solo a un hombre que la hirió, sino a alguien que estaba perdido. Siempre había sabido que su ira era una máscara para su propio dolor, pero ahora estaba claro. «¿Te olvidaste de mí, verdad?», preguntó Javier, con la voz temblando. «Esa niña insegura que conociste. ¿Crees que puedes ignorarme ahora que soy un padre?». María sintió una ola de tristeza. Era verdad que había sido esa chica, pero ya no más. No soy más esa chica, Javier. He crecido. He aprendido. Y ahora sé lo que es ser fuerte. Mientras hablaba, el recuerdo de las noches en que se sentía impotente la atravesó. Las veces que Javier la hacía sentir invisible. Pero ahora, al mirar a Carlos e imaginar la sonrisa de Mateo, se dio cuenta de que el amor que sentía por su hijo la hacía invencible. Si realmente te importa Mateo, lo dejarás tener una vida tranquila, lejos de conflictos. Si realmente lo amas, harás lo que es mejor para él, no para ti, dijo María, con la voz firme, pero con un toque de compasión. Javier dudó. La desesperación en sus ojos se mezclaba con rabia y una pizca de comprensión. Estaba en una encrucijada, y María lo sabía. Tienes una elección que hacer, continuó, y esa elección define no solo quién eres, sino lo que quieres ser para nuestro hijo. El pesado silencio que siguió fue casi opresivo. Javier parecía luchar contra sí mismo,
como si estuviera atrapado en una batalla interna. María vio las emociones desarrollarse en su rostro, y, por un breve momento, se sintió solidaria. Era un hombre quebrado, tratando desesperadamente de encontrarse. Pero la compasión no era suficiente para cambiar la realidad. La seguridad de Mateo estaba en juego, y María no podía permitirse dudar. El pasado podría haberle enseñado la fragilidad de la confianza, pero ahora estaba decidida a proteger a su hijo a toda costa. «Puedes seguir luchando contra mí, Javier», dijo María, ahora con un tono más suave, «pero eso no cambiará lo que es mejor para Mateo. Lucharé por él. Y, si es necesario, lo haré sola». La expresión de Javier cambió, y parecía estar al borde de un colapso. ¿Y si me voy? ¿Y si decido no volver más? María sintió un pinchazo de dolor, pero había una fuerza creciente dentro de ella. Entonces harás tu elección. Pero sabe que, independientemente de lo que decidas, estaré aquí para nuestro hijo. Él es todo lo que importa. En ese momento, Javier pareció romperse. La ira se transformó en lágrimas y, por un instante, la máscara de hombre fuerte que había construido se desmoronó. María no sabía si se estaba rindiendo o si solo estaba perdido en su propia turbulencia. La tensión en la sala alcanzó su punto máximo, y María sintió que había llegado el momento de la verdad. No solo estaba luchando contra Javier, estaba luchando contra sus propias inseguridades y miedos. Y, mientras miraba al hombre que una vez la hirió, se dio cuenta de que el verdadero desafío era aceptar que tenía el poder de elegir su propio camino. «No soy más débil», repitió para sí misma, y esa afirmación la liberó. El pasado ya no podría dictar su futuro. La decisión estaba en sus manos, y estaba lista para asumir la responsabilidad. María se volvió hacia Carlos, quien la observaba con una mezcla de admiración y apoyo. Y, en ese momento, supo que estaba lista para enfrentar lo que viniera. La lucha no era solo por Mateo, era la lucha de una mujer que finalmente encontró su fuerza interior. Ya no estaba sola, y eso la hacía más fuerte de lo que jamás podría imaginar. María observó a Javier con una mezcla de pena y determinación. Ese hombre, que alguna vez la hizo sentir pequeña y menospreciada, ahora estaba ante ella, vulnerable. Las lágrimas corrían por su rostro, y, por un breve momento, se preguntó si él podría cambiar. Pero la duda no la paralizó. Sabía que ya había dado muchas oportunidades al pasado, y ahora era hora de mirar hacia el futuro. Carlos, a su lado, permaneció en silencio, pero sus ojos transmitían apoyo. Siempre había estado allí, como un ancla en medio de la tormenta que era su vida con Javier. María sintió una ola de gratitud hacia él. Con Carlos, descubrió que era posible amar verdaderamente, sin miedo y sin dolor. «No quiero ser ese padre», dijo finalmente Javier, con la voz entrecortada. «No sé cómo ser un padre mejor. No quiero que Mateo me vea así. No soy un buen ejemplo». La sinceridad en las palabras de Javier hizo que el corazón de María se sintiera pesado. Sabía que los cambios no ocurrían de la noche a la mañana, pero, en ese momento, algo dentro de ella se iluminó. «Reconocer tus fallas es el primer paso, Javier», le dijo suavemente. «Pero necesitas estar dispuesto a cambiar. No por mí, sino por Mateo». Javier asintió, las lágrimas continuando a deslizarse por su rostro. Parecía perdido, pero, al mismo tiempo, había una semilla de esperanza en sus palabras. María se dio cuenta de que, por más que hubiera heridas entre ellos, la sanación era posible. Y esa sanación comenzaría con la responsabilidad que él debía asumir como padre. El silencio nuevamente se apoderó de la sala, pero esta vez era un silencio cargado de posibilidades. María sentía que la atmósfera había cambiado. Las palabras que antes eran armas ahora se convertían en puentes, y la tensión se había disipado un poco. Había pasado por tanto sufrimiento, pero allí estaba, más fuerte que nunca. Si realmente quieres reconectarte con Mateo, necesitas mostrar que estás dispuesto a luchar por él, dijo María, con una mirada firme. La vida de él no puede ser una montaña rusa de emociones. Necesita estabilidad y amor. Si no puedes ofrecer eso, entonces necesitamos seguir adelante.
Javier miró hacia abajo, como si las palabras de María fueran un peso sobre sus hombros. María se sintió un poco culpable, pero sabía que era la verdad. Ella también necesitaba seguir adelante, y esa decisión implicaba dejar el pasado atrás. Después de unos momentos de silencio, Javier levantó la cabeza. Quiero intentarlo, dijo, casi en un susurro. No quiero perder a mi hijo. Buscaré ayuda. Quiero ser un padre mejor. La determinación en su voz era una señal de que había algo nuevo surgiendo. María respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio y expectativa. Eso es todo lo que pido, Javier. Que realmente luches por él. Y estaré aquí, pero no puedo ser la única que cargue con este peso. Después de esa conversación, la vida de María comenzó a cambiar. Se sentía más ligera, como si una gran nube se hubiera disipado. La presencia de Carlos a su lado se volvía cada vez más reconfortante. Juntos, comenzaron a construir una nueva familia, llena de amor y comprensión. Mateo, con su inocencia, era la luz que iluminaba sus días. María también se dio cuenta de que su viaje de autodescubrimiento apenas comenzaba. Se inscribió en un curso sobre crianza, donde encontró a otras madres y padres que compartían sus experiencias. Estas interacciones la ayudaron a darse cuenta de que, a pesar de las dificultades, la superación era posible. Se sentía fuerte y confiada, no solo como madre, sino como mujer. Javier, por su parte, comenzó a buscar terapia. Entendía que sus acciones pasadas habían causado daños, pero también estaba dispuesto a aprender a ser un padre mejor. Con el tiempo, comenzó a reconectarse con Mateo, y, aunque había desafíos, también había momentos de alegría. En cada visita, Javier intentaba ser más presente y más cariñoso. María observaba este cambio con una mezcla de cautela y esperanza. Sabía que aún había un largo camino por recorrer, pero, por primera vez en años, sentía que estaba en control de su vida. El pasado ya no la definía, y el futuro estaba lleno de posibilidades. Carlos se convirtió en una parte esencial de esta nueva vida. No solo apoyaba a María en su viaje, sino que también se estaba convirtiendo en una figura paterna para Mateo. La relación entre los tres comenzó a florecer, y la amistad entre María y Carlos se profundizaba con cada día que pasaba. Juntos, estaban creando un ambiente amoroso y seguro, donde Mateo podría prosperar. Las lecciones que María había aprendido a lo largo del camino la hicieron más sabia y más fuerte. Ella entendió que la verdadera fuerza estaba en la vulnerabilidad y que aceptar ayuda no era una señal de debilidad, sino de valentía. Su viaje de superación no solo la transformó, sino que también impactó a aquellos a su alrededor. María ahora veía las complejidades de la vida con una nueva perspectiva. Sabía que las transiciones no siempre serían fáciles, pero estaba preparada para enfrentarlas con confianza. El amor que sentía por Mateo y Carlos la motivaba a ser una mejor persona, y eso la convertía no solo en una madre, sino en una mujer realizada. En ese nuevo capítulo, se permitía soñar y creer que todo era posible. Con coraje y resiliencia, María estaba lista para enfrentar lo que viniera a continuación, sabiendo que, independientemente de los desafíos, la luz del amor siempre brillaría en su vida. María miró por la ventana mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Era un momento de paz que había aprendido a valorar. Con el tiempo, se dio cuenta de que cada día era una nueva oportunidad de crecimiento y transformación. Reflexionando sobre todo lo que había pasado, sintió una ola de gratitud por haber encontrado el valor para alejarse del pasado doloroso y abrazar el futuro. El nuevo comienzo no fue fácil. Hubo días en que la sombra de los antiguos recuerdos aún la perseguía, pero ahora no la dominaban más. Había aprendido que cada falla era una lección, un paso necesario hacia el autoconocimiento. Con el apoyo de Carlos y la determinación renovada de Javier, María sintió que finalmente tenía un espacio seguro para florecer. Mateo, ahora más grande, era un rayo de luz en sus vidas. Con el tiempo, Javier se había convertido en un padre presente, y las visitas se convirtieron en momentos de alegría genuina. María observaba con orgullo cómo su hijo se desarrollaba en un ambiente lleno de amor y apoyo. Sabía que los cambios en Javier no eran solo para complacerla,
sino que eran un reflejo de su sincero deseo de ser un mejor padre. Ese nuevo entendimiento entre ellos transformó lo que antes era un campo de batalla en un espacio de cooperación y respeto. Carlos, siempre al lado de María, se convirtió en más que un compañero, era un amigo y un mentor. Juntos, enfrentaron los desafíos de la paternidad y del amor, aprendiendo a equilibrar las necesidades de Mateo con las suyas propias. La amistad que tenían se profundizó, y juntos crearon un hogar donde la comunicación y la confianza eran pilares fundamentales. Con esto, María descubrió que el verdadero éxito no estaba en acumular bienes materiales, sino en cultivar relaciones significativas y saludables. Con el paso del tiempo, María también comenzó a compartir su historia. Se involucró en grupos comunitarios, donde otras madres y padres buscaban apoyo. Ayudar a otros a encontrar fuerza en sus luchas se convirtió en una nueva pasión. Entendía que su viaje de superación podría inspirar a otros a enfrentar también sus desafíos. Esto no solo la ayudó a consolidar sus propias lecciones, sino que también la conectó a una red de personas que estaban en busca de transformación. Mientras reflexionaba sobre su viaje, María se dio cuenta de que cada dolor había moldeado su sabiduría. Aprendió que la vulnerabilidad era una forma de fuerza y que abrirse a los demás podría llevar a conexiones profundas y significativas. Esta nueva perspectiva la hizo entender que la vida está hecha de altibajos y que cada experiencia, buena o mala, trae consigo un aprendizaje valioso. La paz que sentía ahora era resultado de un trabajo interno continuo. María se permitió vivir en armonía con sus emociones, reconociendo que no necesitaba tener todas las respuestas. Comprender que las cuestiones de la vida a menudo no tienen soluciones fáciles trajo un alivio inmenso. Aprendió a aceptar la imperfección, tanto en sí misma como en los demás. La amistad que había desarrollado con Carlos también trajo una nueva dimensión a su vida. Él la ayudó a ver el mundo con nuevos ojos, mostrándole que las relaciones humanas pueden ser fuentes de fuerza y alegría. Juntos, exploraron lugares nuevos, participaron en eventos comunitarios y crearon recuerdos que serían eternamente guardados en sus corazones. Esta amistad inusual transformó la manera en que María veía a las personas a su alrededor. Comenzó a valorar la empatía y la compasión, comprendiendo que cada uno tiene sus propias batallas. Pasaron los años, y María continuó evolucionando. Se convirtió en una mujer más segura de sí misma, capaz de enfrentar desafíos con gracia. Al mirar hacia atrás, se sentía orgullosa de su trayectoria. Las cicatrices del pasado eran ahora marcas de superación, y cada paso que había dado la acercó más a la persona que siempre quiso ser. Y así, en una tarde soleada, mientras jugaba con Mateo en el parque, María sonrió hacia el futuro. Había encontrado su lugar en el mundo, rodeada de amor, amistad y la certeza de que la transformación era posible. Con cada nuevo día, recordaba que la vida es un viaje continuo de aprendizaje, y que el amor y la comprensión son las claves para abrir las puertas del futuro. María observaba a Mateo correr por el parque, riendo y jugando. La luz del sol iluminaba su rostro, y ella sentía una ola de felicidad al verlo tan libre y alegre. En ese momento, reflexionó sobre toda su jornada. Desde los días oscuros en que se sentía perdida, hasta el día en que decidió dar un paso hacia la luz, su vida había cambiado de maneras que nunca imaginó. Con una sonrisa en el rostro, María recordó el primer día en que conversó con Carlos. Él la escuchó sin juicios, y fue allí donde comenzó a entender la importancia de tener a alguien a su lado. Tú no necesitas cargar con ese peso sola, Carlos había dicho. Esa frase resonaba en su mente, recordándole que la vulnerabilidad no era debilidad, sino una oportunidad para conectarse con los demás. Mientras observaba a Mateo subir a un columpio, pensó en las conversaciones que había tenido con Javier. La transformación de él no ocurrió de la noche a la mañana, fue un proceso lleno de intentos y errores. Pero cada conversación sincera que tuvieron trajo más comprensión entre ellos. Lo que importa es que estamos aquí ahora, solía decir. Esta nueva dinámica los ayudó a construir una relación de respeto y amor, que beneficiaba no solo a ellos, sino principalmente a Mateo. María también recordó a las madres y padres que conoció en los grupos comunitarios. Cada historia compartida, cada lágrima y risa, la ayudaron a darse cuenta de que todos enfrentan batallas.
Nadie es perfecto, y todos estamos aprendiendo, solía contarles. Esta empatía la hizo entender que, aunque sus historias eran diferentes, había un hilo invisible que las unía, la búsqueda de un futuro mejor. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de tonos vibrantes, María se sentó en un banco del parque y llamó a Mateo. Él corrió hacia ella, su rostro iluminado de alegría. «Mamá, mira lo alto que estoy en el columpio», exclamó. María rió y lo abrazó, sintiendo el calor del amor que la rodeaba. «Estás increíble, mi amor. Siempre cree que puedes llegar aún más lejos». Mateo miró a los ojos de ella y preguntó, ¿tú también puedes llegar lejos, mamá? La pregunta lo hizo reflexionar y entender que el camino de su madre era una lección de valentía. Sí, hijo mío. He aprendido que no importa cuántas veces caigas, lo que importa es siempre levantarte y volver a intentarlo. Y, lo más importante, nunca tener miedo de pedir ayuda. Pensó en cómo la vida está llena de altibajos. Cada desafío que superó la hizo más fuerte, y cada error le enseñó algo valioso. La verdadera riqueza no estaba en las posesiones materiales, sino en las experiencias y en las conexiones que cultivó a lo largo del camino. El éxito, Mateo, es ser feliz con lo que se tiene y tener el valor de buscar lo que se quiere, dijo, con un brillo en los ojos. En ese momento, María se dio cuenta de que su corazón estaba lleno. Había encontrado un propósito en su vida, un significado que trascendió las dificultades. La amistad que construyó con Carlos y la nueva relación con Javier eran pruebas de que las personas pueden cambiar y que el amor puede curar heridas profundas. La vida, entendía ahora, era una serie de nuevos comienzos. Mientras el sol se despedía, iluminando el horizonte en un espectáculo de colores, María sintió una profunda gratitud. La jornada no había sido fácil, pero cada paso la trajo hasta allí. Y, lo más importante, cada compromiso que hizo consigo misma la ayudó a convertirse en la madre y la mujer que siempre quiso ser. Con una sonrisa radiante, María tomó la mano de Mateo y se levantó. Vamos, mi amor. La vida está llena de aventuras, y tenemos mucho que explorar juntos. Se alejaron del parque, listos para enfrentar lo que viniera en su camino. María esperaba que su historia inspirara a otros a también buscar la luz en medio de la oscuridad. Quería que todos supieran que, no importa cuán difícil sea el camino, siempre es posible empezar de nuevo. Y así, hizo una invitación a todos los que la escuchaban: si estás pasando por momentos desafiantes, sabe que no estás solo. Comparte tu historia, busca apoyo y recuerda que cada día es una nueva oportunidad para ser feliz. Si te identificaste con la historia de María, comparte tus propias experiencias en los comentarios. Construyamos una comunidad de apoyo y aliento. Y no olvides dar like y suscribirte para más historias que inspiren y calienten el corazón. Cada interacción ayuda a difundir el mensaje de que la transformación es posible y que juntos somos más fuertes. Es hora de actuar y transformar tu propia historia.